Fernando, buenas tardes. Te saludan Franco Valoriani y Natalia Marinelli aquí en Duplex, en el EU2. ¿Qué tal? Buenas tardes, Franco y Natalia, ¿cómo andan? Todo muy Todo muy bien, muy bien. En un día tan importante para todos los argentinos. Sí, Realmente, tal cual. digamos que es una de las fechas más importantes, ¿no? Para recordar, para rememorar, para replantearse un montón de cosas. Y el que no lo sabe, que busque un poco la historia también, ¿no? Sí, sí. En lo personal, calculo que Franco lo recordará de las otras veces, alguna salida que yo he hecho. Me gusta mucho también salir en esta radio porque, bueno, tengo una hija que reside en Bahía Blanca estudiando, así que es un orgullo Ah, bueno. también poder sumar ¿Está por estos mi días acá? aporte. Sí, está acá. Claro, está estudiando, sí, Está sí, acá. ya se Perfecto. fue a principio de año. Bien, ¿Cómo se bien. llama? Agostina, estudia Debe estar Ingeniería escuchando. Electrónica en la UNS. Debe estar escuchando, atenta. Obvio. Desde ya. Ese es mi papá, dijo, ahí está. Sí, tal cual. Le Bueno, mandamos un saludo. en esta fecha tan importante, mira, cuando arranqué el programa hubo algo que me dio mucha tristeza, no sé si pasará en todos los lugares, pero decía que no hemos puesto la bandera a los argentinos en las casas como lo hacíamos comúnmente. Me extrañó no verlo en las calles por acá céntricas de Bahía. No sé si dónde estás en Buenos Aires, sí. No, yo en Neuquén, estoy Estás en residiendo Neuquén, en en Neuquén. Neuquén. ¿Y Sí. pasó eso también? ¿Ves las banderas en la calle? Eh, Sí, también, menos, sí, sí. Sí, Menos. sí, bueno, por supuesto que esto, bueno, es un poco parte de un clima que es efectivamente menos festivo que otros Ujú. años bueno, un poco eso, ¿no? A veces el ir siguiendo las formas en que se celebran las fechas Sí, patrias sí. nos van dando pistas sobre la actualidad, ¿no es cierto? Del festejo alborozado del bicentenario, digamos, a tal vez un festejo hoy claramente menos, digamos, como con menos presencia de lo público, porque aparte, bueno, también las idas y venidas en torno al aislamiento social preventivo Absolutamente. obligatorio y demás, ¿no? Le dieron como un tono más gris. Hoy tendríamos... Particularmente acá en Neuquén está lloviendo, así que es más gris Ah, no me todavía. digas. Me encanta Neuquén. Voy bastante seguido y me gusta mucho la ciudad de Neuquén. Hoy más que nunca tendríamos que decir, el pueblo quiere saber de qué se trata también, ¿no? Sí, claro, es parte de eso también, ¿no? De esa pregunta sobre lo público y claramente mayo, como decías vos, es la fecha acaso más importante. Yo entiendo que como fecha patria hace un pequeño diferencia respecto a la del 9 de julio, Ujú. si bien nosotros lo que celebramos es todo un proceso que incluso ni siquiera termina en 1816, no sé, podríamos jugar con la continuidad, por lo menos uno podría decir hasta 1820, ¿no? Ujú. 1810 inaugura un proceso como de laboratorio de modificaciones la salida de la colonia, digamos, el virreinato y la aparición de intentos de gobiernos nuevos, que como mínimo van a llevar 10 años de idas y venidas, ¿no? Lo que pasa es que, Sí, bueno, es como el principio está ahí puesto condensado en los sucesos de la semana de mayo. claro, tal cual. Y esta primera junta de gobierno, porque uno es como que fue como la piedra fundamental, ¿no? Que fue la piedra fundamental, pero a partir de ahí es como que me da la sensación que obviamente tienen ideas diferentes o que todos querían ver la patria grande y la república e independizarse, bueno, todo lo que tiene que ver con esta historia, con nuestra historia. Pero, ¿qué pasa tantos años después con esto que tenemos ahora? ¿Hay algún punto de contacto? Sí, 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 ¿no? sí, hay dinámicas, o sea, en mayo van a comenzar dinámicas, particularmente yo diría como en dos ejes, ¿no? La radicalidad o no del pensamiento y sobre todo el eje territorial que han tenido, digamos, particularmente este año un protagonismo impresionante Claro. con digamos, lo que giró en torno a la presentación en la Corte Suprema del gobierno de Cava, digamos, y la respuesta de Nación y Ujú, demás. ujú. Yo no voy a, por supuesto, opinar sobre eso en términos jurídicos o correspondió o no. Lo que digo es que, bueno, está asignado por los 70 años de guerra civiles que vinieron después de la Revolución de Mayo, ¿no? Una Exacto. tensión en torno a la ciudad puerto y su hinterland, digamos, ¿no? Su espacio agroproductivo, ¿no? Y el resto de las regiones del interior, en una puja que, digamos, desarmó un circuito, que era el circuito de la Plata Potosina, que Ujú. venía, digamos, desde Potosí, atravesando, ¿no? La zona, y ahí estimulando esas economías, ¿no? Con la venta de las mulas y demás, hacia una economía que ya hacia 1810, sin hablar 1820, se orienta hacia el mercado internacional, ¿no? Y el espacio de explosión el comercio de la División Internacional del Trabajo. Y bueno, queda una ciudad puerto que tiene una potencia, ¿no? Incluso sus aledaños, ¿no? Ujú. Que bueno, en el 80 es redefinido, pierde la capital, o sea, Buenos Aires pasa a ser una ciudad justamente, ¿no? Una capital federal, una entidad jurídica distinta a la provincia, y ahí hay todo un replanteo, pero bueno, es la continuidad de esa puja, ¿no? Yo insisto que ahí nacieron
temas que hoy siguen siendo fundamentales. Esto de que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires y demás. Bueno, 1810 es un suceso porteño. Esto de la primera junta está compuesta íntegramente por porteños. Después, bueno, porteños o españoles residentes, ¿no? Pero digo, después va a haber una dinámica más de cruce con las provincias, sobre todo con la Junta Grande, ¿no es cierto? Claro. Ahora, está bien esa revolución y todo eso que hicieron los porteños, o como decías, las personas, las personalidades más importantes de la época, que tenían otro vuelo, otro pensamiento, venían con otras ideas, algunas europeas también, porque tenemos que pensar en eso, y derrocar a Cisneros, que no debe haber sido tarea fácil, y esto se venía gestando desde hacía muchísimo tiempo antes. Sí, total. Ahí siempre marco dos cosas. Yo, por un lado, lo que se venía gestando, lo decís con toda claridad, como mínimo en 1809 ya había habido una revolución importante, un levantamiento en Chuquisaca, que era otra capital virreinal, digamos, de lo que hoy es Bolivia, ¿no? Donde sería Sucre. Que ahí estaba gran parte del pensamiento, digamos, la llegada, la recepción de las ideas liberales, y todo, digamos, como el clima, el denso clima de época de gente que leía a Rousseau, a Montesquieu, que son varios de los miembros de la primera junta se habían formado ahí, Castelli, por ejemplo, a diferencia de Belgrano, que había estudiado en Salamanca. Y después, digamos, esto de que, por supuesto, un relato nacional cristaliza, y bueno, la idea es que entraban al cabildo, fue casi como, hola, ¿qué tal? Vamos a hacer otro, nos separamos, listo, y no funcionó así. De hecho, la Real Audiencia, que era como una especie de Corte Suprema, que eran, digamos, los funcionarios que habían quedado más activos después del golpe que había recibido Cisneros ahí en esa semana, ¿no? En el Cabildo abierto del 22, entraron y tuvieron profundas apetencias en todo ese Cabildo del 25, perdón, y casi lo ganan, o sea, casi fue una especie de... O sea, terminan surgiendo las ideas de los sectores más de avanzada, sobre todo de los carlotistas, que venían, digamos, muy vinculados al Carlote Braganza, medio de una definición por penales, yo siempre digo, no estuvo, ese cabildo no comenzó con un resultado opuesto, ni mucho menos, fue de mucha incertidumbre, ¿no? En ese combate de ideas. Claro, seguramente debe haber sido muy interesante estar en ese momento ahí, obviamente con lo que se estaba gestando a una patria mucho más chica, más acotada, con gente muy trabajadora, muy laboriosa de sus lugares, pero dejaba todo como en manos de los que pensaban y que querían todo esto. Eso es bien... Sí, perdón. El común del pueblo era como que se enteraba muy poco de lo que estaban gestando. Sí, total. Eso es bien de las sociedades de antiguo régimen, que eran sociedades muy divididas, en el virreinato también por cuestiones raciales, ¿no? La división entre mestizos, entre negros, indios y blancos, criollos, y luego no esas divisiones más específicas entre mestizos, zambos, digamos, y demás, ¿no? O sea que ya hay un punto fundamental, esto de que el pueblo estaba en la plaza, sabiendo de qué se trata, yo siempre digo lo mismo, es pueblo en términos de antiguo régimen, y el pueblo son los vecinos, y los vecinos no son todos, ¿no? Más bien son unos pocos. El resto, sí, eso de que los sectores populares están en la plaza batiendo el parche es siempre una historia más propia del siglo XX, por lo menos de 1890 en adelante, ¿no? Acá tenemos sectores de la élite que tienen miradas distintas, como bien decías vos, incluso algunos quieren continuar siendo monárquicos, ahí se impone mucho, y esto, bueno, por supuesto la idea no es abrir todas las puertas, pero cuando se dice, bueno, Belgrano y San Martín eran realistas o eran monárquicos, hay que entender que eran monárquicos de la monarquía parlamentaria o constitucional, que es lo que había aparecido en Inglaterra a finales del siglo XVIII, con el siglo XVII, con la Revolución Gloriosa, y que, bueno, medio que se estaba llevando puesto el mundo, se había establecido las bases jurídicas para el capitalismo, ¿no? La monarquía parlamentaria británica. Entonces, bueno, están diciendo, vamos por ese lado que sirve, o sea, no es una monarquía con olor a naftalina como era claramente la de los Borbones para ese periodo, ¿no? Y después sectores sí muy liberales y sectores que están pensando en replicar la experiencia francesa. Siempre, a veces no se nota, pero bueno, nosotros decimos hubo primera junta, ¿no es cierto? Junta grande, triunviratos. Bueno, en la Revolución Francesa hubo una convención, después un directorio, después un emperador como Napoleón, o sea, de alguna manera estamos siguiendo con un gap de 20 años la experiencia más importante de la Revolución, digamos, occidental, que había sido la Revolución Francesa. Bueno, el himno, o juremos con gloria a morir, finaliza, ¿no es cierto?, la estrofa del himno nacional, replica lo de libertad, igualdad, fraternidad, o la muerte, que era la proclama de los franceses. O sea que, bueno, Argentina está muy vinculada y a tope con un momento que está cambiando el mundo en términos tectónicos, ¿no? Está cambiando todo el mundo occidental. Tal cual. Inclusive me da hasta los colores, ¿no? Ese reparto de cintas, de dónde estaban unos y dónde estaban otros, también tiene que ver con eso. Sí, bueno, ahí, por ejemplo, todavía el blanco y celeste tiene que ver con lo borbónico,
y es un costado muy simbólico. Yo siempre digo lo mismo, el mismo la Real Audiencia que les contaba hace un ratito, lo citan a comparecer luego del Cabildo y llega con un escarbadiente en la boca. Que ahí diríamos, bueno, es un grosero, pero en realidad en ese momento era, en el sociedad antiguo régimen, el uso de los símbolos Claro, era tan importante muy que eso del escarbadiente era un desprecio, claro. digamos, era mostrar que ese sector no iba a venirse a los dictados de la primera junta y bueno, a los miembros de la Real Audiencia, que insisto, eran como los funcionarios de más alto rango españoles, los meten en una goleta y no los sacan, no los dejan ver la luz del día hasta que llegan a Canarias. O sea, era, por momentos parece un thriller también, ¿no? Sí, Todo sí, lo que sí, tal está cual, asociado al sí. antiguo régimen. Sí, sí, total. Tal cual. Si bien tenemos todavía algunos vestigios de eso, viste que cada vez más se está apelando a tener algo que te identifique, que te agrupe, que tengas esas personas que nos pasa a todos, ya ni más ni menos con el hecho de llevándolo más a lo que tiene que ver con el pueblo y con las emociones, el fútbol, viste que de qué lado estás, es como que marcamos todo el tiempo eso también. Bueno, por supuesto, y de hecho yo siempre digo lo mismo, esto de morenistas y sabedristas casi como Boca River, Claro, tal cual. es tal cual, y es por momentos es más una expresión de nosotros, de Boca River, que de los propios morenistas y sabedristas, digamos, no sé si sería tan de fútbol, pero sí hay algo de las antinomias en la Argentina, claramente, y Sí, claramente sí. la primera es esa, ¿no? Ahí dibujada en mayo. Ahora, ya que has estudiado tanto esto, que lo llevas, bueno, porque te dedicas obviamente como profesor y demás, ¿qué pensás? ¿Qué podría cambiar? ¿Pasará algo que cambie un poco todo eso? Esta historia nuestra que venimos arrastrando y que no nos lleva a veces a tan buen puerto como Mm. quisiéramos. No, yo ahí, incluso, bueno, yo entiendo que deberíamos avanzar hacia niveles de institucionalidad más potentes, espero que cambie eso, pero sí también, una vez un músico dijo esto, bueno, son 200 años, ¿no? Y no sé, los británicos tienen 1000 años, ¿no es cierto? Los Sí, rusos tienen 1500, o sea, tal vez en esto entender que, bueno, que es mucho para nosotros y para una generación que la vive, una o dos o tres, pero para el desarrollo de una cultura, digamos, de una construcción de tan largo aliento, curiosamente todavía vamos poco, digamos, ¿no? O sea, y sí, no deberíamos ser somos jóvenes. Somos jóvenes, Somos claramente, jóvenes. ¿no? Realmente todos los estados latinoamericanos. Bueno, el estado brasilero fue 70 años después, ¿no es Claro, cierto? claro. La verdad que es impresionante porque, bueno, realmente nosotros llevamos un peso sobre nuestra historia nacional que, que a veces no perdemos de vista que hemos generado mucho en muy poco tiempo. Y siendo, por otro lado, un país en la punta del Cono Sur, ¿no? Digo, Claro. respecto de un montón de historias de la propia construcción de la sociedad capitalista, digamos, y demás, Argentina es lejana, digamos, ¿no? Y sin embargo tuvo una presencia, ¿no? En su, no sé, Sí, participación sí, sí, sí. económica, pero también construcción de un pensamiento propio, artistas y demás, que bueno, no era impensado, 1810 era impensado, ¿no es Impensado. cierto? Sí, 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 La, sí, sí, sí. la puerta de atrás del virreinato del Perú, hasta que se arma el virreinato del Río de la Plata, y bueno, ahí surge la posibilidad de conectarse vía el Atlántico, pero mientras tanto había sido un lugar de contrabandista, digamos, ¿no es cierto? Sí, Lejano. claro, sí, claro, claro. Es tal cual. Igualmente, yo quiero mucho a mi país, quiero mucho nuestra historia. Confío que también está en los hombres, ¿no? Tenemos entre nosotros a veces las formas y por ahí le erramos un poco el camino. A algunos les gustará esto, a otros no, que siempre pasa, ya que hablábamos de un Boca River o que hablábamos de aquellas personalidades también, ojalá en algún momento esto cambie, que no lo sé. Lo pongo como una expresión de deseo allá arriba y me encantaría que tuviéramos otra visión, otra forma de ver las cosas y de solucionarlas. Fernando, tengo noticias, la verdad que te agradezco muchísimo que hayas compartido estos momentos con nosotros. No, por favor, a vos y también a Sebastián. A Franco, perdón, muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Bueno, ahí Abrazo, hasta estábamos luego. hablando con el historiador y docente Fernando Casulo. La verdad que me encanta saber de la historia nuestra y buscamos ese punto de contacto y esta historia que se repite y que sigue y que sigue. Tal vez seamos mejores o no en algún momento.